buenos días a todos. Salí tan temprano de Buenos Aires que no sé en el horario en el que estoy. Es un gusto estar acá. Mi nombre es María Eugenia Talerico, soy abogada. Soy socia fundadora de una ONG que se llama Será Justicia, de la que fui vicepresidente hasta ahora que la política me encontró en el camino. Entonces soy candidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires en el espacio de Juntos por el Cambio. Ahora Patricia Bullrich ha ganado esas elecciones y fui vicepresidente de la UIF, o sea, el contacto más cercano que he tenido en los temas que tienen que ver con lo que nos ocupa hoy es haber sido 4 años vicepresidente de la Unidad de Información Financiera, que es el organismo de prevención de lavados de activos y financiación del terrorismo. Bueno, lo formal, por supuesto, quiero agradecer a Alberto Coan y a la Asociación Río Paraná que me trajo hoy hasta acá, a Santa Fe, lugar donde estudiaron mis abuelos, mis padres, así que estoy muy contenta de visitarlos. Y bueno, un poco hablar de los temas que nos ocupan. Como señalaba recién, uno se va trae algo preparado y después se va alimentando de las cosas que va escuchando. Como decía Hugo, la corrupción ha sido un tema bastante oculto en la agenda internacional de los países, hasta que se dieron cuenta que se expandía a la sombra de la corrupción, sobre todo el tema del crimen organizado, donde el dinero y el poder del dinero narco y del crimen organizado realmente en producto bruto de un país puede ser uno de los países más ricos del mundo. Entonces un dinero muy importante que se va moviendo las economías de los países, pudiendo causar no solamente que se instale la organización criminal, sino inestabilidad económica por la falta de integridad que viene de la mano de los dineros de este tipo de organizaciones, ¿no? Sí se empieza a percibir el impacto de la gran corrupción a nivel global, o sea, ese funcionario corrupto en un país de Sudamérica pasa a importarle a la agenda global hacia el año 2000 y a partir de ahí empieza a evolucionar toda la agenda internacional en esta materia y particularmente en temas de lavado de dinero, que es todo el lavado que circula de la corrupción, de la evasión tributaria también, del crimen organizado. A partir del 2011, 2012 fueron las reformas más importantes de estandarización de normas del mundo globalizado. Entonces no es una agenda tan vieja que haya ocupado a los países, incluso cuando se empieza a medir y se empieza a trabajar el grave impacto que trae la corrupción como delito transversal, no solo desde el punto de vista económico, por el dinero que se pierde en sobreprecios y en coimas y en cohechos, sino también el desorden que causa en una economía que está siendo penetrada por dinero proveniente de la corrupción o del crimen organizado también. Y los daños también son sociales y son institucionales, porque donde tenemos países con corrupción, donde los funcionarios públicos se perciben corruptos, la gente deja de confiar. Entonces también hoy, como lo vemos, en las reglas de la democracia y en los buenos representantes políticos, porque es como que son todos iguales y todos encuentran el vicio de la corrupción. A todos estos daños empieza a ser inocultable, y hoy en la Argentina hay una alerta muy importante en este sentido, porque estamos en una región donde los carteles productores de las drogas se producen en América Latina, y entonces obviamente a la par de la corrupción tenemos una amenaza muy grande que hoy estamos viviendo de una manera muy preocupante en Rosario, con la instalación territorial ya de estas organizaciones criminales y que avanzan en la Argentina a la par de la corrupción, en el conurbano bonaerense, en nuestras vías navegables, en puertos, a la mano también con los socios estratégicos, que generalmente son los sindicalistas mafiosos y estas mafias que empiezan a operar en los países, sobre todo a la luz del gran poder económico que tienen estas organizaciones y que corrompen. Es mi profunda convicción que la debacle y la decadencia de la Argentina no se debe tan solo a malas decisiones de política económica y al incumplimiento de metas fiscales, monetarias o cambiarias. Y para iniciar un camino de desarrollo sustentable y de crecimiento sostenido con estabilidad macroeconómica, se debe de modo urgente, porque es sistémica y estructural, restaurar un clima de integridad, de ética y de respeto a la legalidad junto con esto, ¿no? En un país donde la corrupción es casi cultural, la estamos aceptando, la estamos tolerando,
para los empresarios empieza a ser casi un costo. Entonces la integridad debe ser, de una vez por todas, instalada en la agenda pública como una discusión esencial, porque es un pilar fundamental para el desarrollo pacífico de las naciones. Es, creo, más allá de que es un problema de los dos lados del mostrador, la corrupción, creo que sí son las más altas esferas del poder político o de las organizaciones gubernamentales. Me tocó estar en la UIF, entonces sí sé la cultura y el modo en que se trabajó. Entonces, pero esencialmente, si hablamos del país, desde las más altas esferas del poder político o gubernamental, de donde se debe desarrollar una agenda que tenga una estrategia integral anticorrupción que sea creíble y que sea sostenible en el tiempo. Y para eso se necesita liderazgo, un liderazgo que esté convencido de esta pelea, que sea idóneo y que no tenga condicionamientos personales de ninguna naturaleza. Porque cuando se encara el proceso de la lucha contra la corrupción, y me ha pasado, nos ha pasado, tengo al lado a alguien que ha sufrido en carne propia esto, no solamente se afecta a rivales políticos, se afecta al sistema. Entonces hay que tener plena conciencia que en la Argentina, que el problema es sistémico y estructural y nos hace sentir esa sensación de que no vamos a poder. Los que no quieren perder los beneficios y los privilegios son personas que forman parte de la élite económica, de la élite de los medios de comunicación y de la élite política. Entonces las resistencias para cambiar estas cosas son muchas y a veces uno se siente muy solo porque somos atacados y porque hay represalias de todo un sistema corrupto. Para esto entonces necesitamos líderes empresariales, sindicales y grupos de la sociedad civil que logremos identificar como socios estratégicos. Y hoy aquí tuvimos algunos. Está el Foro de Convergencia Empresarial, donde también está IDEA, donde han formado algún comité ahí, que no quise preguntar cuántas denuncias y cuántos casos habrán tenido, porque todos sabemos la corrupción que hay en la aduana. Entonces necesitamos individualizar socios estratégicos en los empresarios, en los sindicatos, en los grupos sociales para poder iniciar esta lucha contra la corrupción, y yo celebro que obviamente empecemos a preocuparnos, sobre todo después del cimbronazo de la causa de los cuadernos. Por supuesto, la iniciativa de Verónica Razzini en el movimiento antipiquete es muy valorado porque era muy difícil frente a la ocupación y los sindicatos que actuaban en las empresas encontrar un juez que, si uno no está organizado, se anime a hacer algo. No se animaban contra los sindicatos. Contra Moyano, en la época del gobierno de Mauricio Macri, cuando existió la decisión política de combatir al sindicalismo corrupto, porque existió esa decisión política, había, no sé si se acuerdan, una mujer que se animó a desafiar y a denunciar a Moyano. A los 2 años, cuando Cristina Fernández de Kirchner vuelve al Senado de la Nación, porque esto tiene un contexto político, los jueces no se animaron contra Moyano. Están todas las pruebas en Comodoro Pi seguro, porque he sido parte de quien arrimó esas pruebas, y en muchos juzgados más de esa mafia, pero después no se animaron los jueces, porque el contexto político y la decisión política es muy importante. Hay que asociarlos al esfuerzo y tenemos que hacer como una vuelta de página en la Argentina para que se den cuenta que en el largo plazo, aún los que hoy se sienten beneficiados por ese nicho, van a ser beneficiados por el clima de integridad, porque la corrupción crea para todas las empresas, aún las que están en la joda, una enorme imprevisibilidad, inestabilidad, altera las reglas de la sana competencia, de la productividad, afecta la seguridad jurídica, porque el que va a coimear al juez o el que va a coimear al policía, afecta las reglas de la seguridad jurídica que todo emprendimiento necesita para instalarse en nuestro país o para crecer en nuestro país, generar trabajo a largo plazo. En un seminario que realizó el Fondo Monetario Internacional, una ex ministra de Finanzas de Indonesia, que después termina siendo jefa de operaciones del Banco Mundial, empezaron a ensayar cómo hacemos con la corrupción sistémica y estructural, por dónde empezamos.
Y ahí hay ensayos o ejercicios que se hacen en los países que empezaron con estas políticas de las nuevas reglas de juego. Entonces, por ejemplo, en este caso que se puso particularmente en Indonesia, se invitó a participar de un proceso de transparencia en la aduana con trámites simplificados a los mayores exportadores del país. Se formó ese comité de quienes estaban dispuestos a esto y esto generó una mejora muy enorme en las prácticas de la aduana en ese país y obviamente se mejoró y se restableció la integridad en este circuito que se identificó como prueba. Y esas son los nichos que nosotros, si vamos a estar del lado de la política para ejercer políticas públicas, tenemos que detectar para hacer ejercicios de transparencia con los aliados que podamos identificar. Ahí tenemos contrataciones en obras públicas, ya vimos lo que pasó en la causa de los cuadernos, pero son prácticas de años. O sea, y identificar las áreas, ¿no? Energía, transporte, minería, defensas, el sistema de salud, los subsidios. Entonces, uno, teniendo la decisión política, y obviamente si es a nivel gubernamental mejor, pero si no en el ministerio que toque, puede realizar ejercicios con las nuevas reglas de juego, de testeo, para ir corriendo la cuestión en materia de transparencia. No sé cuánto tiempo tengo porque tengo algunos puntos más que tienen que ver con esto, iniciativas simples que fueron funcionando en países como los nuestros y que de a poco fueron corriendo esta vara de una contaminación espantosa que además nos trajo el crimen organizado. Fortalecer el Estado de Derecho, que suena como una verdad de perogrullo, pero ahí estaba, por ejemplo, lo que le pasa a las compañías que están agrupadas en el movimiento antipiquetes con los jueces. O sea, necesitamos que las instituciones de derecho, jueces y fiscales, sean autónomos e independientes, a la par de las agencias que coopta inmediatamente el kirchnerismo, para decirlo por lo menos los últimos años, como son la UIF, como es la FIP, como es el Banco Central, que las toman porque además persiguen después a los opositores, ¿no? Más allá de que los desvían de las cuestiones de lo que deberían hacer. Porque el marco jurídico más sólido, convenciones internacionales, la pena para los delitos de la corrupción y demás, es totalmente ineficaz si nosotros no restablecemos esto de que tengamos autoridades que sean idóneas y que no sean permeables a la corrupción y a las influencias, no solamente de funcionarios, sino también de la industria, de los privados. O sea, el corrupto recibe de todos lados, ¿no? En los países donde lo primero que tendemos a hacer es decir, bueno, vamos a ver cuántos juicios tenemos, cuántas sentencias, 25 años Siemens y los juicios duran muchísimo, entonces la aplicación de la ley penal no es el primer remedio, como tampoco el restablecimiento viene por parte de los organismos como el Consejo de la Magistratura, la Procuración y demás, porque en general están contaminados. Entonces los países lo que se buscan son instituciones puentes. La UIF fue un ejemplo, puedo darlo porque lo viví, fue un ejemplo de lo que lo pasó. La verdad que la designación fue de funcionarios técnicos, se cumplían los estándares internacionales, nuestros aliados eran los bancos, generalmente los bancos internacionales que también tienen que cumplir con normas de estándares anticorrupción, que no pueden jorobar aunque estén en un país muy complicado como la Argentina, y entonces con las instituciones puentes también uno puede ir regenerando un poco el sistema de integridad en los países. Hablo de la UIF, de la Oficina Anticorrupción, que obviamente también está desmantelada, la aduana, la Sindicatura General de la Nación, la Auditoría General de la Nación, cooptadas por militantes, por cuadros que no sirven, la mayoría casi para nada, y cuando tenemos élite y grupos profesionales son como invadidos por una cantidad de funcionarios que hacen que después estos organismos no funcionen. Pero esta idea, ¿no?, de los aliados, de los lugares donde podemos hacer ejercicios anticorrupción y de los lugares puentes, cuando obviamente es muy difícil regenerar todo de golpe, se pueden hacer avances en este sentido. Después las instituciones sólidas, y ahí lo de los palos y las zanahorias, que decía también Hugo, ¿no? Los recursos humanos son fundamentales en una cultura, para regenerar una cultura ética en el servicio público, y ahí darle profesionalismo, capacitación, entender que la remuneración no tiene que ver con tu acomodo político, sino que tiene que ver con tu presentismo, con cómo te capacitaste, todos estos incentivos que hacen que los buenos funcionarios sean los que progresan, obviamente genera reglas de transparencia para mejorar los distintos lugares públicos. Y por supuesto también, me hace que redondee, por supuesto que también reglas de sanciones,
que cuando la persona involucrada desde el más alto nivel se sepa que en esa organización no se embroma. Hay estatutos del empleo público que realmente limitan mucho la posibilidad de hacer una depuración importante en las plantas públicas, pero sí tiene que haber alguna cuestión de sanciones bien importantes. A la par, se dice a veces, de una mejora de la remuneración con los incentivos bien claros que se puedan implementar. Voy a ir más rápido porque obviamente que tenía algunas experiencias en los programas exitosos de Singapur que tienen que ver con tolerancia cero a la corrupción, pero que lleva muchos años, con lo cual en algún momento tenemos que empezar. Como cuestiones más destacadas, quizás para dar transparencia, amigarnos con el uso de la tecnología, el gobierno electrónico, el acceso a la información pública. Obviamente los sistemas son rápidamente desmantelados porque la tecnología es una mala aliada de la corrupción, ¿no? Entonces, restablecer los sistemas de estadísticas, de auditorías con rendición de cuentas, eso en el caso que los funcionarios tengan bien asignadas las funciones. Todo esto está muy desvirtuado en la Argentina, pero cuando uno tiene a cargo un lugar y va a bajar esta cultura, hay que ponerse a implementarlos. Control patrimonial de los funcionarios, después toda la cuestión de la liberación económica o de la regulación en la Argentina o en países muy corruptos. Racionalizar los marcos regulatorios es para minimizar todos los nichos de corrupción a partir de las autorizaciones, de las regulaciones, de los permisos. Entonces, obviamente, todas las democracias más desarrolladas tienen alguna política de regulación y libertad para evitar los nichos de corrupción. Tengo un capítulo de reformas políticas, obviamente para cómo se accede a la función pública, reglas de alternancia, de ficha limpia, de boleta única y el financiamiento de las campañas políticas, un gran tema de saneamiento para ver cómo se llega a los distintos lugares y cómo después se organiza estos funcionarios de la función pública. El mensaje final es que las democracias liberales no van a recobrar sus fuerzas si no somos conscientes que hoy la integridad es la principal batalla que tenemos que dar en países como el nuestro, donde la corrupción es sistémica, es estructural, trae de la mano al crimen organizado, y cuando el dinero narco se nos meta a financiar campañas y a funcionarios políticos y públicos, vamos a estar muy complicados. Como le dijo el general San Martín, esta frase tan famosa que estamos todos los políticos repitiendo, al general Pueyrredón cuando quería cruzar los Andes y Pueyrredón protestaba, San Martín le dijo, es cierto, es imposible, pero es imprescindible, es hora de empezar. Y bueno, los invito a todos, obviamente, a identificar a los funcionarios que estamos dispuestos a dar esta batalla, aunque nos quedemos solos y aunque tengan costos muy altos, porque es imprescindible. Muchas gracias. Ahora le voy a dar la palabra a Andrea Cecilia Goyeneche, a quien también le pido que se presente y que nosotros le demos el aplauso. Hola, buenas tardes ya. Muchas gracias a los organizadores por la invitación. Bueno, ya se han dicho tantas cosas sobre el tema que... la presentación primero. Soy Cecilia Goyeneche, soy de acá enfrente, de Paraná. Fui hasta hace muy poquito tiempo fiscal, durante 15 años aproximadamente estuve en distintos cargos en el Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos, hasta que en 2018 se me asignó una función específica que era ser fiscal anticorrupción. Y en esa función se me ocurrió ejercerla y bueno, finalmente el año pasado, en mayo del año pasado, fui destituida del cargo luego de una serie de circunstancias vinculadas esencialmente a que se hicieron investigaciones muy importantes de corrupción vinculadas a actores de la política. Podríamos decir investigaciones en caliente, es decir, causas de corrupción relativas a personas que todavía tenían mucho poder. Esencialmente una causa que se conoce en la provincia de Entre Ríos como la causa de los contratos truchos, que es una causa donde se investigó, se descubrió a un grupo que se encargaba de extraer grandísimas sumas de dinero de la legislatura provincial,
a través de la ficción de que había personas contratadas que en realidad no estaban contratadas o bueno, formalmente existían los contratos, pero nunca cobraban su sueldo, sino que el sueldo era destinado a algunos funcionarios muy vinculados con el exgobernador Uribarri. Esa causa puso al descubierto una trama de sustracción, de expolio directamente de dineros públicos. Es una causa que se descubre por casualidad y entonces se hace un allanamiento en el momento en que se descubre que estaban cobrando unas sumas de dinero. Entonces se encontró muchísima prueba de un hecho que ocurrió durante 10 años. Y se pudo determinar que de ese grupo, porque no era ni siquiera todo el marco de sustracción que ocurrió en la legislatura, pero de ese grupo había sustraído durante esos 10 años aproximadamente 53 millones de dólares. Esa causa, sumada a un juicio que se llevó adelante por otros hechos de corrupción vinculados a la financiación de la campaña, de la pre-campaña a presidente de la República que había intentado también el exgobernador Uribarri en Entre Ríos, donde él se postulaba para ser elegido como sucesor de Cristina Kirchner y ser candidato a presidente en el año 2015. Pero lo hizo a través del pago de esa campaña con fondos públicos, es decir, contrató supuestamente acciones de publicidad del Estado cuando en realidad se estaba autopublicitando. Y que terminó finalmente también el año pasado con la condena de Uribarri a 8 años de prisión. Bueno, todo eso generó un clima en Entre Ríos donde una decisión del actual gobernador también, donde se impulsó un jury de enjuiciamiento que me destituyó el año pasado. Y bueno, y entonces a partir de ese momento estoy con otra lucha, que es la lucha para tratar de revertir esa situación. Es un proceso absolutamente amañado, donde incluso han intervenido manifestando esto diferentes organismos internacionales y sectores muy relevantes de la sociedad civil. Esto también es muy importante, cuestionando y poniendo de manifiesto la barbaridad que estaba ocurriendo, pero bueno, esto finalmente terminó con mi destitución en mayo del año pasado, que es la situación donde estoy en este momento. Por eso digo, fui fiscal anticorrupción hasta el año 2022. Y pensando un poquito en la propuesta del panel de la participación de la sociedad civil en la lucha anticorrupción, se me ocurre que hay 2 o 3 cuestiones que es necesario poner de manifiesto en el diagnóstico, que un poco obviamente ya han estado en la discusión de toda esta mañana, pero que me parece útil volver o ponerlas sobre la mesa muy claramente. Por un lado, que cuando hablamos de corrupción, hablamos de democracia, esencialmente, ¿no? Me parece que es muy importante que traigamos o que expresemos cómo estas cuestiones están esencialmente vinculadas, porque cada vez más se puede observar cómo a los ciudadanos parece que se nos impone el discurso de que la democracia es lo que ocurrió el domingo, no el momento de las elecciones y nada más, y que somos consumidores de un sistema de oferta política y que es el momento del consumo, es el momento del voto, y el momento que uno vota elige un estado de cosas, y sobre eso después hay que esperar unos 4 años para volver a patalear. Y me parece que esto tiene que ver con una idea de democracia que es absolutamente ajena a la idea de democracia que está plasmada en nuestra Constitución. Y justamente por esto creo que es necesario que tengamos muy claro que la corrupción es el anticoncepto de democracia. La corrupción justamente lo que hace es degradar nuestra democracia y los gobiernos autocráticos de nuestra provincia, porque la verdad que no son gobiernos que podamos llamar en general en la mayoría de las provincias estados democráticos de derecho, sino que tienden generalmente a desviaciones más parecidas a la autocracia, donde la división de poderes
no se vislumbra, donde las decisiones no son tomadas en base a la preeminencia de la ley, sino muchas veces a los antojos o las decisiones más arbitrarias del gobernante. Los estados autocráticos, decía, son un poco producto también del estado de cosas de la corrupción endémica y de la gran corrupción que padecemos en nuestro país. Porque esencialmente esto nos afecta como ciudadanos, bajo la idea de que la democracia presupone un consenso según el cual hay un estado de cooperación, digamos, se presupone un ideal de cooperación entre ciudadanos. Ese ideal de cooperación presupone una distribución equitativa de cargas y de beneficios, y que esto se hace respetando el plan de vida de cada uno, bajo lazos de solidaridad. Y esto es lo que pone en duda la corrupción. Cuando los niveles de corrupción están en la situación que están en nuestras provincias o nuestro país, este consenso democrático está puesto en duda, porque los ciudadanos tenemos la sensación de que la distribución de cargas no es equitativa, pero los beneficios no son de todos, ¿no? Que hay algunos que se toman los beneficios para ellos y las cargas quedan para todos, que hay un aprovechamiento de esa cooperación que se acordó en la democracia, que hay algunos que en vez de lazos de solidaridad se prevalecen de la posición en que son puestos como funcionarios y benefician a algunos o se benefician a sí mismos enriqueciéndose, ¿no? Entonces, aquí esto genera que nos encontremos en un círculo vicioso. Nos encontramos en un círculo vicioso que un poco ha sido puesto de manifiesto hoy. Es el círculo vicioso de aquel que nos pone en esta situación de no querer cooperar, de restar nuestra solidaridad, de decidir que a lo mejor es mejor no pagar los impuestos, pensarán algunos, o otros pensarán a lo mejor es preferible no ir a votar, o otros pensarán es preferible, aunque me llamen como testigo en la causa, no colaborar, no decir lo que sé porque esto me implica un riesgo, o no denunciar, o a lo mejor pagarle lo que me pide el policía y evitarme la multa, ¿no? Entonces, y eso es un quiebre de nuestro consenso, esto es de nuestras reglas básicas de convivencia que están plasmadas en la Constitución y en las leyes, en definitiva. Pero esto a largo plazo genera una pervivencia de ese estado de cosas. Por eso a mí me parece fundamental que ocurran hechos como ¿no? Juntarnos a conversar sobre estas cuestiones y pensar en cómo desde este lugar de la sociedad civil interesada en estas cuestiones, tenemos que lograr el cambio de estado cultural. Esto que describí yo es una situación de anomia que claramente la conocemos todos, pero tenemos el deber como ciudadanos de motivarnos en otro sentido. Cuando el estado de cosas es y nos encontramos con causas de corrupción que llegan a una sentencia condenatoria, sentimos que esto es algo excepcional. Que a Uribarri lo hayan condenado a 8 años es algo que es excepcional, que a Cristina Kirchner la hayan condenado a 6 años es algo que lo sentimos como excepcional y prácticamente anunciamos en nuestra mente que esto no va a volver a ocurrir probablemente pronto. ¿Es excepcional o no? La existencia de sentencias condenatorias es indispensable. Es indispensable que ocurra esto. ¿Por qué? Un poco por lo que decíamos hace un rato. Las leyes penales que establecen la prohibición de la comisión de estos hechos, de sacarse un porcentaje de los contratos públicos, por ejemplo, si pensamos en las causas de vialidad, o de pagarse la campaña política simulando que estamos trayendo turismo a la provincia,
pretenden orientar a los políticos de que no realicen esos hechos, pero la verdad que la motivación no surge de que la ley lo prohíba cuando estamos en un contexto de altísima impunidad. Cuando estamos en un contexto de altísima impunidad, así como les pasa a los sindicalistas, les pasa a los que tienen esta función de administrar el dinero de los ciudadanos, de que esta sensación de que nunca va a llegar la sanción hace que no haya incentivo para cumplir con la ley. Por eso, cuando ocurre la sentencia condenatoria, llega el segundo mensaje. Además de existir la ley que lo prohíbe, existe la posibilidad de que vayas preso, ¿no? Y esto es fundamental que exista, pero a la vez genera una acción en contra, digamos, un contraincentivo por parte de los grupos que muy cómodamente han nadado como pez en el agua en el ambiente de impunidad en que nos encontramos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa a continuación de eso? Y pasa que empiezan a ocurrir determinadas cosas. Lo primero que pasa es que a los investigadores se los convierte en objeto de investigación, se los convierte en objeto de cuestionamiento. Primero público, primero a través de campañas de desprestigio en medios de comunicación, y luego a través de diferentes formas de persecución jurídica, ya sea poniendo en riesgo sus derechos laborales o persecución extrajurídica, hacerlo sentir inseguro en su vida cotidiana, ¿no? Este revanchismo o esta actitud de poner en riesgo los intereses de quienes se han ocupado de investigar corrupción no les ocurre solamente a los que intervienen penalmente, o sea, a los fiscales, por ejemplo, o a los jueces eventualmente, sino que les ocurre también a quienes pueden ser testigos o quienes pueden ser denunciantes. En este sentido, me parece que es fundamental que se generen redes de contención, que se generen redes de apoyo a quienes de alguna manera han tenido alguna de estas situaciones, ya sea por haber tenido una función pública en algún organismo que haya tenido por función colaborar con la justicia, ya sea por haber tenido alguno de estos otros roles que he mencionado. Nosotros conocemos causas de simplemente investigadores de la FIP que han padecido con sus carreras haber aportado alguna información a una causa judicial, ¿no? Yo diplomática, bueno, echada por pedir que los ascensos se hagan conforme a la ley. Bien. Es una causa que lleva el doctor Sarsay hace 20 años, desde el 2003. Nunca me escucharon, en este momento estoy en la Corte Suprema. Pero el kirchnerismo decidió que me dejaran de pagar. Un montonero de turno ordenó, esta señora no cobra más y yo la consulería. Estamos juntas en la Corte entonces, en la misma cola. Estamos en la misma cola. Exacto. Bien, me parece que los espacios de participación ciudadana tienen que poner de manifiesto esto. Hay mucho por hacer. Me parece que lo último que tenemos que pensar es que no hay forma de cambiar el estado de cosas. Creo que el cambio cultural es esencial y creo que es un cambio que es posible, que no va a ocurrir a corto plazo. Pero hace unos días veía las fotos en las redes de la primera mujer que consiguió votar en Argentina, que lo hizo en 1911 antes de la ley Sáenz Peñas, ¿no? Entonces, y las mujeres en Argentina votamos no hace tantas décadas atrás, ¿no? Entonces, las cosas pueden cambiar, los ambientes culturales pueden cambiar y creo que por supuesto es necesario que esto empiece a cambiar desde el liderazgo, pero nosotros como ciudadanos tenemos que exigirlo también y tenemos que hacer lo que esté a nuestro alcance. Tenemos que hablar de estas cuestiones, tenemos que mencionar, no puede ser que no esté, que haya pasado de moda hablar de valores. Que nuestros candidatos, yo celebro que Eugenia sea candidata, que María Eugenia sea candidato y que pueda traer esto a la discusión pública, porque el problema es que se tacha de naif
de ingenuo, de desactualizado, de démodé, la discusión sobre los valores, la discusión sobre la integridad. Y esto es lo que nosotros no podemos permitir, porque allí está el germen de la exigencia a nuestros gobernantes de que bajen esta toma de postura frente a la corrupción. Cierro con una cosa. Se hablaba hace un rato de lo que es la compliance empresarial y cómo son los programas de integridad que se idearon para las empresas como una forma en que el Estado decidió exigir colaboración para las investigaciones de corrupción, que son tan difíciles, porque es tan difícil acceder a la información sobre las prácticas corruptas, ¿no? Y una de las reglas que existen en la compliance empresarial se llama tone from the top, que es el tono que le tienen que dar el liderazgo de la empresa a la empresa misma. Esto que hablaba Juan hoy más temprano, de la idea de integridad como una característica de la pertenencia a la empresa. Eso es lo que tenemos que exigir de nuestros gobernantes, y eso cambia todo, porque en el 2018 empezó a regir la Ley de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas, y a partir del 2019 esa ley prácticamente se desarmó, se dejó de exigir, se dejó de programar sobre eso, se dejó... las provincias, solamente la provincia de Mendoza adhirió a la ley de responsabilidad de personas jurídicas, que establece entre los requisitos que para poder contratar con el Estado hay que tener un programa de compliance. Una provincia de las 23, de las 24 si contamos con el federal, adhirieron a esa ley. Entonces, tenemos que exigir que los gobernantes tengan esto en la agenda, pero para eso tenemos que estar hablando nosotros de la cuestión. Muchas gracias. Cuando yo conté hoy que cuando que estaba en Israel y Netanyahu empezaba su primera gestión, va por la sexta ahora, les aclaro. Ese incidente que salió en los diarios allá, porque al tipo le habían regalado una caja de habanos traída de Cuba. ¿Saben quién le había regalado esa caja? No, pero era el embajador argentino, que entonces era Eduardo Duhalde. Y Duhalde nos invitó a los periodistas argentinos a una cena. Y él nos cuenta la otra cara de esa anécdota. Yo termino preguntándole después a la vocera, le conté hoy que era colombiana y me había hecho amigo, la vocera de Netanyahu. En esa cena Duhalde nos comenta que le dijo: no te preocupes, ahora te mando otra, devolvela y listo. Y Uribarri, gracias a este caso, tuvo que renunciar como embajador de Israel. Así que, bueno, tu testimonio, tu experiencia y tu valentía ha servido. Hay un ex embajador, político además, renunciado y condenado a 8 años. Exacto. ¿Cómo es su situación de revista ahora? ¿Uribarri está preso? No, está esperando que quede firme la sentencia, ¿no? Se confirmó casación la condena, ahora está esperando que intervenga el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos. Después la Corte, después si todo eso sale bien. Y a lo mejor no lo escuché, ¿a vos te repusieron el cargo? No. Es como el cargo del juez en Santa Cruz. Claro. A ver. Sí, comparto plenamente todo lo expuesto. Yo quería una siguiente pregunta en la participación ciudadana. ¿Por qué será que todas las muchas instituciones intermedias no participamos y son siempre las mismas personas que las representan, y en esa continuidad de conducciones, tanto civiles como sindicales, como empresariales, se forma una trama de difícil romper, producto de la continuidad en el tiempo? Inclusive, ¿qué pasó con la ley Mucci, que buscaba la representación de la minoría de los sindicatos? Le costó el cargo a Mucci. No, decime tu nombre, pues no te veo de acá. No, digo, esa falta, uno
te propongo que escuchemos a los dos oradores, después debatimos, porque esto da para mucho. Yo me vine de Concordia, yo soy entrerriano. Me vine de Concordia cuando todavía era joven y bello a estudiar Derecho acá, después trabajo en el diario La Capital de Rosario. Un día me hacen llamarlo a Uribarri por este caso. Uribarri me hace contestar con una secretaria y dice, no, por esa loca yo no voy a responder. No salió esa nota del diario. Ahí de Concordia sale todo. Déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí. No tenés Choco Racino, ¿no tenés? ¿El otro quién era el otro que fue gobernador? Choco Racino, todo para él. Alfredo Popritkin ¿Dónde viniste vos? es a quien vamos a escuchar ahora. No, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Alfredo Popritkin, como dijeron recién. Soy contador público. Una brevísima descripción de mi trayectoria. Yo tuve 14 años trabajando en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, específicamente en lo que se llama el Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales de la Corte, es decir, un cuerpo pericial que interviene en la investigación de los delitos económicos. Y allí, dentro de los delitos económicos, estaban y están comprendidos los delitos contra el Estado y los delitos en la órbita privada. Me tocó intervenir en más de 700 casos penales, casi 800, y emitir algunos miles de informes sobre la base del análisis contable, económico, financiero, realizado en los temas que los jueces de los distintos fueros penales nos ponían a consideración. Así que esto fue un poco mi tarea en el Poder Judicial. En el año 2004 salgo del Poder Judicial. El año 2006 se nos ocurrió con un grupo de colegas, compañeros del cuerpo pericial y profesores de la Universidad de Buenos Aires en los temas judiciales, contadores todos ellos, formar lo que se llama desde entonces la ONG Contadores Forenses. Contadores Forenses ONG se formó ya hace, creo que son 17 años si no me equivoco, es decir, hay 14 de trabajo intenso en la justicia, 17 de trabajo como contador forense fuera de la justicia. Pero ¿qué pasa? Contadores forenses tiene como objetivo colaborar con la misma justicia, también colaborar con organismos del Estado, con otras ONGs, con periodistas, contribuir a la formación de personas que están interesadas en seguir hechos de delitos económicos y de corrupción específicamente. En fin, tiene una serie y ha tenido una serie de actividades bastante intensa. Es una asociación civil bastante pequeña en su tamaño, pero que viene realizando una tarea bastante significativa en cantidad de hechos en los que ha venido interviniendo. La corrupción, bueno, aumenta en alguna forma a valores significativos. Ha venido aumentando en distintos momentos, luego ha bajado, luego ha vuelto a subir. La realidad es que los valores en juego, las sumas comprometidas en temas de corrupción son y fueron elevadísimos. Quizás hoy no sepamos lo que pasó en el último año o en este gobierno, pero seguramente en los años venideros van a aparecer datos e información que nos permita ver la realidad del día de hoy. Por algo se escamotea información por parte de los organismos públicos, no se responde a los pedidos de información que realizan los periodistas generalmente o las ONGs. En fin, ese ocultamiento. Por ejemplo, un hecho que se me ocurre en este momento, el tema de las vacunas. ¿Cuánto se gastó en vacunas? ¿Se rindió cuentas?
Todo eso se conoce, está transparentado. Hubo algunos intentos de hacer estimaciones, pero la realidad es que no se quiso responder. Ahora bien, todas estas cuestiones en las cuales nosotros intervenimos están relacionadas con ¿qué? Con el crimen organizado, por un lado. Uno dice, pero tiene que ver un contador que está en la parte contable, numérica, con el crimen organizado. Los principales delitos que mueven la mayor cantidad de dineros negros o, digamos, dineros no habidos por medios legales, los manejan las distintas organizaciones criminales. Sean estas organizaciones de narcotraficantes, por eso hay también el vínculo entre corrupción y narcotráfico, organizaciones que tienen que ver con, qué sé yo, cuestiones de contrabando. Hay todo tipo de organizaciones que funcionan aceitadamente y con mecanismos establecidos y que hacen y cometen delitos a gran escala y en forma reiterada. La manera de desarticular estas organizaciones es justamente al contrario de cómo se viene haciendo en la Argentina en todos estos últimos años. Lamentablemente es así. Los organismos que tienen la posibilidad de, digamos, reunir prueba suficiente para llevar a prisión a los delincuentes que cometen este tipo de delitos, pero nos referimos a las cabezas de estos mecanismos de delincuencia organizada, por ejemplo, las cabezas de los narcotraficantes, no a la parte de abajo, sino a la parte de arriba, requiere un trabajo técnico profesional a realizarse a través de especialistas que pueden ser contadores, gente de finanzas, auditores, y que trabajen con información que debe hacer circular fácil y rápidamente el Estado por un lado, quienes acceden a esa información, las fiscalías y los juzgados. Esto tiene que ser un intercambio de información fluido, eficaz, para que con toda esa información se diga, bueno, vayan por allí, fíjense que fulanito hizo tal transacción. El organismo que de alguna manera cumple o debería cumplir con esa función dentro del Estado Nacional es la Unidad de Información Financiera, que alguna vez integró años María Eugenia Talerico, que recién hizo referencia, periodo en el cual trabajó bastante bien, yo diría muy bien, trabajó la UIF en ese periodo. La Unidad de Información Financiera es la UIF, es la sigla. Pero hoy por hoy pasa todo lo contrario, está desarticulada, no funciona, o funciona solo en los casos en donde no están involucrados funcionarios del gobierno, es decir, un organismo del gobierno que depende del mismo gobierno y que por supuesto no se quiere investigar a sí mismo o a sus funcionarios. Es una cuestión lógica, por eso es que este organismo y otros no deberían depender del propio gobierno, sino de alguna forma trabajar autónomamente o autárquicamente. Y lo mismo pasa con la Oficina Anticorrupción, que por ahí se nombró varias veces en el día de hoy. Y hay otros organismos que están en una situación parecida, como la FIP y otros que podrían contribuir en la lucha contra la corrupción. Hay un miembro de nuestra ONG de contadores forenses, y voy a hacer una aclaración. El amigo Alberto Tito Coan, quien me invitó a participar aquí, que es un poco la cabeza de la organización, me pidió, Alfredo, habla sobre tu organización. Entonces, yo le voy a seguir, y primero le doy las gracias, porque me da la posibilidad de hacer autorreferencial, pero además me voy a permitir hacer referencias a algunas cuestiones propias, además de las que vengo haciendo. Un integrante de nuestra ONG, que se llama Ariel Korenberg, un economista
del CONICET, que como dije integra nuestra ONG, calculó en el periodo kirchnerista el perjuicio por delitos de corrupción cometidos desde el 2003 al 2015, es decir, el periodo ese anterior, en la suma, y escuchemos bien, de 36.000 millones de dólares. Reitero, 36.000 millones de dólares. ¿Alguien mencionó por allí algún organismo o algún periodo en donde hubo desvíos, o creo que en Estados Unidos, desvíos por valores de 1.000 millones de dólares, y se lo dijo como que era mucho dinero, o dijeron 1 billón? Alguien mencionó 1 billón. Bueno, acá estamos hablando de 36.000 millones. 1 billón son 1.000 millones. Acá son 36.000 millones según. Pero. ¿Y solo la caja de los pagos será? No, esto es el periodo que sí, me parece que sí. Me parece que sí. Igual esa es una suma descomunal. Por otro lado, Contadores Forenses, la ONG, no tanto este especialista Korenberg del CONICET, hizo un par de estimaciones en base a su propia experiencia. En todo el periodo kirchnerista se estableció en Contadores Forenses, se estimó la suma de pérdidas en 20.000 millones de dólares, un poquito más conservadora, menor a la que manejó Korenberg, pero 20.000 millones de dólares es mucha plata para un país. ¿Por qué? Porque en ese periodo, entre otras cosas, nos había tocado intervenir en causas penales, en donde nosotros mismos, en forma personal, nos tocó determinar el perjuicio. Algunos de los datos que nos piden los jueces o los fiscales cuando solicitan un peritaje contable, es decir, determine el monto del perjuicio en un determinado delito, en una causa penal, y a nosotros nos tocó estimarlo en 20.000 millones durante el periodo kirchnerista, y en el periodo anterior menemista, periodo del menemismo, en 10.000 millones de dólares. En ese periodo del menemismo a mí me tocó intervenir en algunas causas penales. Yo era en esa época perito oficial de la Corte. En una de esas causas penales, no sé si se acuerdan ustedes, fue la causa de los fondos reservados. Esa causa de los fondos reservados eran los fondos que se debían utilizar o se utilizaban fuera del circuito de control del Estado. Era dinero que se entregaba en efectivo, en dinero efectivo, en ese momento fueron hasta 13 organismos del Estado. Por supuesto, la principal receptora de esos fondos fueron los organismos de inteligencia, especialmente la CIDE, se llamaba CIDE entonces, luego fue la AFI. Cifras descomunales. De esos 10.000 millones de dólares de la época del menemismo, 600 millones de dólares y mucho menos, una pequeña porción, formaron parte de otra causa donde yo tuve que intervenir, que fue una causa que se le siguió al expresidente Menem y que creo que allí hubo condena. Creo que la única causa que hubo una condena definitiva, pero claro, de luego fallece, que es la causa de los sobresueldos. No sé si allí lo recuerdo. Bueno, allí quien estimó los valores también fui yo, pero esto es un poco el comienzo de la charla, digamos, la introducción. Esperemos que el tiempo me permita seguir adelante. Por allí también mencionaron valores del perjuicio de las empresas privadas. Yo les quiero decir, yo integro una entidad que se llama Asociación Internacional de Examinadores de Fraudes. Es una asociación que tiene sede en Estados Unidos, pero tiene alrededor de 100.000 miembros integrantes en todo el mundo. Es una organización mundial de todos los países del mundo. Esa organización estableció
lo viene haciendo todos los años esta determinación. Es una encuesta que realizan entre todos sus especialistas en esta temática. Sepamos que aquí están adheridos gente del FBI, de la CIA, del FinCEN y de los organismos equivalentes a la UIF Argentina de todo el mundo. Bueno, la cuestión que este organismo viene determinando es que el total de los perjuicios a nivel de empresas privadas es de alrededor del 5 al 6% sobre las ventas brutas anuales. Es un montón de plata, 5 o 6% sobre el monto de las ventas brutas anuales. Cualquier empresa, si alguno de ustedes es empresario, sabe que es un número que por ahí no lo tiene como utilidad una empresa. Y sin embargo, hay sustracciones de fondos, hay robos en las empresas privadas que en promedio llegan a estas cifras. Quiere decir que hay algunas empresas que pierden muchísimo más. Obviamente que todo esto perjudica las finanzas, sean las finanzas de un país, sea el presupuesto de una nación, o sea el presupuesto de una empresa, o la utilidad o la rentabilidad de una empresa. Acá me hacen señas y todavía no estoy comenzando, pero vamos a tratar de sintetizar. Las ONG cumplen un rol, que un poco allí va el pedido del temario de hoy. Las ONG cumplen un rol y bastante importante, como es el caso de contadores forenses, pero hay otras, hay muchas. Está, por supuesto, Poder Ciudadano, está SIG, está CIPEC. Algunas de ellas han ido reorientando su especialidad en temas de corrupción, han ido dejando espacios allí que no están ocupando y quizás no se conocen tantos hechos como en alguna época cuando nació Poder Ciudadano o en periodos posteriores. Realmente eso es lamentable porque las ONGs importantes, grandes, un poco también dependen de los dineros y los aportes que realizan, digamos, entidades significativas, pero principalmente entidades como embajadas, como empresas, como organismos multilaterales pertenecientes al mundo, a nuestro espacio integral o a determinados países del exterior. Pero también reciben fondos de empresas del país y así se financian. Son organizaciones grandes con mucho personal. Entonces, siempre el tema económico ha irritado, digamos, a los gobernantes porque justamente es a ellos a quienes va dirigida la investigación. Entonces hay presión, incluso presión hacia los organismos multilaterales o del exterior, del gobierno o de los gobiernos del país para que dejen de financiar o financien mínimamente a este tipo de entidades anticorrupción que han funcionado en el país, que yo acabo de mencionar algunas de ellas. Pero las otras entidades que sí están o continúan en funcionamiento son algunas de las que van quedando, las que van sobreviviendo, de entidades medianas o chicas, ONG, que se dedican a, digamos, investigar este tipo de cuestiones vinculadas con la corrupción, que no dependen económicamente ni de otra manera del dinero que les suministre ni el Estado, ni empresas que están siendo presionadas por el Estado para que no tengan fluidez los fondos necesarios. En esos casos, la posibilidad de trabajar, por supuesto, se ve limitada. No vendría nada mal que empresas, digamos, significativas en su volumen, empresas privadas, tomen como decisión financiar algunas de estas entidades claves, porque seguramente el efecto que pueden llegar a producir en materia de investigaciones de corrupción va a ser muchísimo mayor al actual en la medida que tengan una
posibilidad de acceder a fondos, que puedan designar a un gerente, que puedan designar a distintos funcionarios que colaboren con habitualidad en estos tipos de investigaciones. Hoy por hoy, en general, las investigaciones se realizan en forma voluntaria, ad honorem, en tiempos parciales. Todo eso está acotado, está limitado. Hay deserción en la gente que no se ve, digamos, que tiene necesidades económicas y no se ve de alguna manera incentivada con una remuneración. Por lo tanto, les vuelvo a repetir, cualquier tipo de ayuda económica independiente, desinteresada por parte de empresas privadas, sería de gran utilidad. Bueno, la tarea conjunta que realizan las entidades como la nuestra con el periodismo es de un enorme valor. Nosotros, en nuestros casos, es más importante tomar, porque tenemos recursos muy limitados, tomar casos emblemáticos específicos para investigarlos, qué sé yo. Por ejemplo, caso YPF, caso de Aerolíneas Argentinas, que los hemos investigado y determinado en su momento. Qué sé yo, de estos que acabo de nombrar hace un rato. Nosotros intervenimos en la causa de María Julia Alzogaray en su momento. Y muchísimas más. Pero todo esto depende de la llegada hacia la sociedad civil, hacia donde va destinada nuestra tarea. Las ONGs intentan representar la mirada, el enfoque de las organizaciones civiles. No trabajamos por interés propio de la ONG, intentamos trabajar por un interés común de toda la sociedad, quizás con nuestros conocimientos específicos. En el caso de contadores forenses estará nuestra experiencia en todas estas cuestiones investigativas de acopiar pruebas que sean válidas desde el punto de vista económico y que sirvan jurídicamente para que luego los jueces, los fiscales investiguen, los jueces tomen decisiones y dicten sus sentencias. Pero siempre lo hacemos, las ONG, con la mirada puesta en la necesidad de la sociedad civil. Nunca lo hacemos con un interés propio personal, de ninguna manera. Y quiero hacer una mención muy rápida. Creo que aquí hay por lo menos 2 integrantes más de esta mesa que conocen lo que es Regia, que es la Red de Entidades por la Justicia Independiente de Argentina. Allí dimos un paso más todavía. Hace unos 3 años aproximadamente conformamos 10 ONGs pequeñas o alguna medianita. Formamos Regia. Regia es esta red, una red que actuamos en forma conjunta. Tomamos temas que afectan al país en cuestiones vinculadas principalmente de independencia de la justicia, fundamentalmente en ese tema, que ha sido muy importante y con intentos de avasallamiento, y hemos tenido importantes logros. Pero también nos salimos de nuestro libreto y tratamos de defender algunas cuestiones vinculadas con el Poder Judicial que afectan puntualmente a determinados funcionarios, como en su momento lo hicimos con la fiscal Cecilia Goyeneche, que de alguna manera ha recibido, digamos, el apoyo nuestro, y aparte hemos emitido una cantidad de comunicados, hemos reunido firmas, hecho peticiones a través de Chain y muchas otras cosas más que permitieron exteriorizar, dar a conocer el tema tomado por la prensa y llevado a toda la sociedad. Eso ha generado presión también para que de alguna manera, si bien Cecilia todavía está apartada del cargo, bueno, que tenemos muy altas expectativas de cuando la Corte resuelva esta cuestión, lo haga favorablemente. Bueno, hay más cosas para decir, creo que acá me van a crucificar. Mirá, y Alberto está desesperado. Está muy cansado. Alberto, te entrego el micrófono. Y ahora sí lo escuchamos a Marcelo Giofre para concluir con este panel. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo soy abogado,
trato de disimularlo, pero soy abogado. Escribo libros, escribo en La Nación. Un periodista inglés, Peter Cunliffe Jones, vivió 10 años en Nigeria y escribió un libro que se llama My Nigeria. Y ahí en ese libro cuenta una anécdota que me parece muy sintomática de lo que es la corrupción, aunque después, ahora enseguida voy a tratar de explicar que no todas las corrupciones son iguales y hay como un mapa y probablemente las soluciones sean distintas para cada cosa. Cuenta este periodista inglés que un alemán, Robert, como suele pasar, se enamoró de una nigeriana y se quedó a vivir en Nigeria. Entonces quisieron poner un emprendimiento que consistía en procesamiento de soja. Era muy difícil la situación, primero porque no estaban las máquinas y era muy difícil importarlas, y segundo porque no había energía para, digamos, la provisión de energía era muy difícil en este pueblo de Nigeria, pues ni siquiera en la capital. A pesar de eso, avanzaron y logró con la mujer poner esa planta de procesamiento de soja. A los 3 meses estaba en funcionamiento y pudieron comenzar a vender. Apareció en ese momento el presidente del consejo del pueblo y le pidió que le tenía que dar el 10% de las ganancias. El alemán Robert se escandalizó, dijo no se lo voy a dar, y fue a hacer la denuncia a la policía. A los 2 días le apareció aplastado el auto y el comisario se sumó al pedido de soborno. Continuó adelante, intentó continuar adelante y al poco tiempo le hicieron una denuncia. Lo denunciaron por irregularidades en las contrataciones laborales y porque supuestamente había querido coimear a los funcionarios. Dijo, bueno, no. A todo esto él había cedido cuando, después de que le aplastaran el auto, etcétera, había cedido y estaba ya entregando el 10% al presidente del consejo. De manera tal que cuando aparece ya el gobernador de esta provincia y también quiere una tajada, dice, no, esto ya es mucho. Se niega, lo meten preso. El alemán va preso. Bueno, le exigen pagar para poder salir libre, paga con la mujer, levantan todo, quedan 200 personas en la calle, vende lo que había podido importar, las máquinas que había podido importar para recuperar algo, los farmers que le vendían las hojas se quedan sin cliente a quien venderle y el país en general tiene, digamos, menor productividad. Esto es interesante pensarlo porque Nigeria es un país de más de 200 millones de habitantes, uno de los más poblados del África y es uno de los que tiene mayor capacidad económica. Está arriba de una especie de lago de petróleo, tiene enormes reservas de energía y sin embargo el 66% de la población está debajo de la línea de pobreza. Y sin embargo, a pesar de haber atravesado el boom petrolero posterior a los años 70 y 80, solo creció en esos años del boom un 1%. La cuestión es que en Nigeria no hay instituciones, pero no hay instituciones a tal punto que cuando alguien se va de vacaciones suele pintar en el frente de la casa un letrero, un cartel que dice: esta casa no está en venta. ¿Por qué? Porque ha pasado infinidad de veces que se van y cuando vuelven la casa está ocupada por alguien que esgrime un título de propiedad. Es decir, que la corrupción es uno de los mayores impedimentos para el crecimiento de los países pobres, es indudable.
que, como señaló en algún momento Hugo Worma Joffre, la cultura es importante, también es verdad, pero habrá que matizarlo un poco, me parece eso. Vamos a ver ahora un poco el mapa de la corrupción. ¿Qué es la corrupción? Porque durante varias horas estuvimos hablando de corrupción, pero me gustaría tratar de sistematizar de qué hablamos cuando hablamos de corrupción. Primera cuestión, hay un traspaso de dineros públicos a bolsillos privados. Entonces, para que esa transferencia ocurra tiene que haber dos esferas, una pública y una privada. En este sentido, en un sentido más o menos amplio, podríamos decir que la corrupción nace con la modernidad, nace en el siglo XVII, porque antes el rey confundía los bienes propios con los bienes públicos, es decir, había una confusión, no existía la separación de esas dos esferas. Muy bien. Si pensamos, digamos, en la corrupción clásica, es decir, que pasa el dinero, se arma un negocio para que ese dinero público pase a un bolsillo privado, bueno, hay muchísimos casos como este que acaba de pasar en Chile, por ejemplo, ahora el affair Convenios, que terminó con la renuncia del amigo de Boric, Jackson, creo que se llama, Giorgio Jackson. Un sistema en el cual había ONGs vinculadas a todos estos chicos que están en el gobierno en Chile, que se derivaba a esas ONG dinero público para cuestiones supuestamente buenas, porque siempre el infierno está empedrado de buenas intenciones, y eso iba a partidos políticos. La causa Cuadernos que se mencionó, la mayoría de los grandes casos de corrupción es básicamente esto. Ahora, hay dos fenómenos cercanos, diría yo, a esta cuestión capital, que es ese paso de dineros de lo público a lo privado, que no me parece que merezcan el desdén interpretativo. El primero es la creación de escasez por parte del Estado. En principio, la creación de escasez puede tener una función positiva. Por ejemplo, una empresa tiene una innovación, necesita un copyright, necesita una patente, y es bueno que el Estado le dé a ese que creó eso, puede ser una patente medicinal, puede ser una obra teatral, lo que sea, es bueno que el Estado le dé una patente de escasez a esa persona, porque de ese modo alienta la generación de ese tipo de productos. Ahora, la mayoría de las creaciones de escasez por parte del Estado no son eso, son otras cosas. Desde una licencia de taxis, una licencia de kioscos, o lo que hace Tombolini en la Secretaría de Comercio, son creaciones de escasez artificiales perversas. Dicho sea de paso, es escandaloso que en la Argentina todo el mundo sepa que para poder importar hay que pagar 15%, salvo cosas excepcionales, y no sea un escándalo. O sea, lo admitimos, lo naturalizamos como algo relativamente lógico. Hay una segunda cuestión, que la primera sería esta, la generación de escasez. Una segunda cuestión que es el clientelismo en un sentido amplio. El clientelismo lo podemos ver como algo a pequeña escala o a gran escala. El clientelismo a pequeña escala es gracias Carla. Es decir, había una norma, más allá de que la norma era absurda, que impedía a los familiares ver cuando un familiar se estaba muriendo durante la pandemia, pero si uno pertenecía a una ONG que
beneficiaba al gobierno, que estaba asociada al gobierno, en ese caso le posibilitaban ver al marido cuando se estaba muriendo. Gracias, Carla, dijo la señora ingenuamente a la ministra de Salud. Esto es un favor ínfimo. Esto es Victoriano Barragán funcionario. Todos se deben acordar aquel programa La Tuerca, que había un tipo que ponía un sello, y entonces al principio empezaba poniendo el precio más alto, que decía, Victoriano Barragán funcionario, yo jamás me voy a corromper, era el precio más alto. Y entonces después le empezaba el personaje, le empezaba a subir el precio, hasta que en un momento Victoriano Barragán decía, no le puedo decir que no, y ponía el sello. Ahora, el paso al segundo grado, a gran escala, del clientelismo es el corporativismo. Es decir, un sistema en el cual el Estado pasa no ya de pedir una parte en una licitación, que eso podría ser, sino que directamente para poder hacer dinero en un país se necesita estar vinculado y asociado al Estado. Es decir, directamente todos los negocios de la sociedad están vinculados al Estado. Esto es el punto al que ha llegado la Argentina, en donde la mayoría de los grandes negocios están vinculados al Estado. Eso que Macri conocía muy bien porque su propio padre había estado metido en eso que denunció como el círculo rojo, y que él sabía y podía lidiar porque los conocía bien, y así todo lo volvieron loco. Es decir, este me parece que es el nivel de corrupción con el que la Argentina debe lidiar. Ahora, unas reflexiones finales en torno a cómo se solucionan estas cosas. Yo decía que es cultural, pero me parece que es mucho más sistémico y tiene que ver con la organización de instituciones. En los años 80, por ejemplo, en la aduana, uno para presentar una exportación tenía que llevar una papeleta enorme, y iba y tenía 3 lugares a los cuales, uno que era clasificación arancelaria, el otro que le sacaba las cuentas. Entonces el empleado del despachante de aduana iba y tenía que dar una coima en cada uno de los lugares. Y así lograba sacar el permiso de embarque y avanzar la exportación. Eso en los años 90 prácticamente se eliminó de cuajo, con un sistema que se compró probablemente también con corrupción, que fue el sistema María. Se lo compraron a los franceses prácticamente lo habían desechado el sistema, y como la Argentina siempre busca las novedades en los tachos de basura, lo digo en un sentido amplio, compraron el sistema María y prácticamente desapareció esa mini corrupción que había ahí. Ahora, la gran corrupción hoy en la Argentina es el sistema empresario de las corporaciones y el hecho de que prácticamente no se puedan hacer negocios si uno no está vinculado a eso. Ahora, para mí, las grandes soluciones pasan por las instituciones y por la transparencia. Porque ¿por qué la Secretaría de Comercio puede pedir esa coima para poder hacer la importación? Porque existe el cepo, porque existe la brecha entre un dólar y otro, porque existen las sobrefacturaciones y subfacturaciones de exportaciones e importaciones, porque existe el cepo. Es decir, si uno pone a cero todas las situaciones y se eliminan una cantidad de trabas, entonces lo más probable es que la corrupción sea mucho más difícil. Y la otra cuestión es el crecimiento, porque está medido que en un país pobre el voto clientelista cuesta mucho más barato que en un país que ha crecido. Es decir, el crecimiento también ayuda a eliminar la corrupción. Bueno, no quiero extenderme más porque si no... Gracias, Marcelo. Un aplauso. Yo